¿Por qué no somos otra cosa? ¿Por qué no elegimos cualquier otra de las religiones bonitas del mundo? ¿Por qué no somos nuevairistas? Pintamos mandalas para obtener paz interior. ¿Y por qué no hacemos eso? Bueno, gracias Arturo. La verdad que es una bendición el tema. Me quedé con una pregunta. Bueno, la realidad la pregunta la hiciste muchas veces, ¿no? Pero en un momento tiraste la pregunta condicionando, ¿no?, la circunstancia que hubiera pasado si en vez de españoles cristianos hubiesen conquistado América, lo hubiesen hecho los musulmanes, ¿no? Por lo menos no comeríamos cerdo, ya de chiquito. Eso en principio. Pero me pareció interesante la pregunta, ¿por qué? Porque el Islam también tiene su libro sagrado, ¿no? Y cada cultura, cada lugar tiene su filosofía, sus costumbres, sus leyes, sus códigos. Pero la Biblia, lejos de ser, como lo pretenden presentar a veces en el ateísmo, un cuento de hadas para niños, es un libro que es prohibido en la mayoría de las dictaduras. Y es un libro que transforma los corazones de los hombres. O sea, eh, se cuenta, ¿no?, la historia de que los emperadores romanos que perseguían a los cristianos en los primeros siglos, bueno, sabemos cómo es la historia, ¿no? Mandaban a matar a los cristianos y la sangre era semilla que hacía que haya más personas después creyendo el mensaje, como pasó con Esteban, ¿no? O sea, Esteban murió, pero de ahí salió Pablo y de Pablo salieron un montón de otros más. Entonces, no funcionaba este tema de matar cristianos así nomás, entonces había que infiltrarlos. Y se cuenta que empezaron a infiltrar a los cristianos primitivos, a los de la catacumba, ¿se acuerdan? Entonces, los cristianos tenían una contraseña para saber si el que se acercaba era cristiano de verdad o no. Y entonces, ¿cuál era la contraseña? No era un pescado, ni un pancito, ni una uva, ningún dibujo de eso. No era un pescado ni nada de eso. La contraseña era que yo decía la mitad de un versículo y si fueras cristiano ibas a decir la otra mitad del versículo. Esa era la contraseña. Porque si vos conocías la palabra de Dios, ibas a conocer el, el, el mensaje. Entonces yo podía confiar de que el otro no era un espía romano, sino que era un cristiano de verdad, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a mandar espías. ¿Y qué pasó con los espías que tenían que infiltrarse dentro de las comunidades cristianas? Tenían que estudiar la Biblia, porque tenían que conocer la contraseña. ¿Y qué pasó cuando empezaron a estudiar la Biblia? Se empezaron a convertir. Entonces, astutamente, los espías romanos empezaron a introducir la costumbre de que la contraseña no fuera más la palabra de Dios, sino que fuera un pescadito dibujado en el piso, ¿no? Que uno dibujaba la mitad y el otro la otra mitad, esa tradición que se nos cuenta hasta el día de hoy de que era una contraseña cristiana. Esa era la contraseña que introdujeron los romanos porque los espías que estudiaban la Biblia se convertían. Entonces, el texto que me vino a la mente mientras vos mencionabas eso, ¿por qué? ¿Por qué no somos otra cosa? ¿Por qué no elegimos cualquier otra de las religiones bonitas del mundo? ¿Por qué no somos nuevairistas? Pintamos mandalas para obtener paz interior. ¿Y por qué no hacemos eso? Porque no es lo mismo, porque la palabra de Dios es un libro que tiene vida propia. O sea, no es un libro que nosotros simplemente leemos para tratar de ser mejores. Es un libro que nos lee a nosotros, que atraviesa nuestro corazón y nos convierte. Cambia nuestra forma de ser. O sea, el que era ladrón deja de ser ladrón, etc. O sea, Dios hace un cambio de adentro hacia afuera. Y el texto que me vino a la mente es Hebreos capítulo 4, verso 12, que vendría a ser una paráfrasis de lo que pasó con estos que iban a Emaús y que dice, ¿no ardía en nuestro corazón mientras nos abría las escrituras? ¿No? Que dijeron eso. Y el verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz. O sea, la palabra de Dios no es un libro muerto, no necesita ayuda. Y eso es importante también, porque, bueno, ustedes saben mi guerra un poco contra la teología, ¿no? Pero no necesita ayuda.
La palabra de Dios es una palabra viva, es eficaz, es más penetrante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, no es lo mismo. Entonces, la pregunta, ¿no? Que, o sea, obviamente que vos la haces en general para que todos meditemos, ¿no? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué seguimos este camino? Porque no podemos negar lo que hemos visto y oído. Porque la Biblia respondía a nuestra necesidad más profunda, que era la necesidad de saber que había un Dios amoroso y que tenía un plan para acercarnos nuevamente a Él y para que volvamos al hogar, para que podamos tener paz interior, para que podamos encontrar el propósito de nuestra vida. Es decir, todo eso está respondido de una manera tan clara en la Biblia y está pensada de una manera que responde a toda la necesidad del ser humano, que es innegable que quién es su autor, ¿no? Pero bueno, pequeño comentario a la pregunta que hacías.